¿Qué pasa cuando la niebla moral del noir de Phil invade las ruinas posguerra europeas? Imagina calles vacías bajo la lluvia y un desconocido enciende un cigarro bajo un farol. Estas no son historias de Hollywood. Son muy oscuras, más tranquilas y mucho más inquietantes. De Francia a Polonia, de Britania a Italia, thrillers revelan la conciencia herida del continente. Descubramos 12 obras maestras inspiradas por el noir europeo. Puedes verla gratis en streaming ya mismo. El número 12. Ascensor para el cadalso. 1958. Antes de que la nueva ola francesa encontrara su pulso, esta película le dio su propio pulso. El ascensor para el cadalso de Louis Malle llegó como un trueno. Fue audaz, romántico y condenado. La historia empieza con un crimen perfecto. Un empresario mata a su jefe para estar con la esposa de su jefe, pero el destino interviene cuando queda atrapado en un ascensor, mientras la noche cae sobre París. La premisa parece simple, pero Malle la convierte en un estudio del destino. Las calles respiran amenaza. Miles Davis grabó la banda sonora en una noche, improvisando mientras veía la película en la pantalla. Su trompeta hace eco del sonido de la culpa misma cuando se estrenó. La crítica conservadora la atacó, calificándola de inmoral y corrompiendo los ideales de la juventud. La tensión entre la elegancia y la decadencia fue demasiado para ellos. Los censores franceses casi prohibieron su primera función por retratar el adulterio sin castigo. Detrás de cámaras, Jeanne Moreau desafió las exigencias de glamour del estudio. Ella caminó por un París real sin maquillaje, una rebelión contra la artificiosidad de la era que el realismo encendió al público. Hoy, el ascensor hacia la horca es reconocido como el puente entre noir, fatalismo y la era moderna. Su pulso de jazz aún susurra a través de cada paseo nocturno solitario en la historia del cine. El número 11, El tercer hombre, 1949, cuando Orson Welles se adentró en las sombras de la Viena bombardeada. Se convirtió en mito. El tercer hombre no fue solo una película. Fue un espejo de la conciencia de Europa, filmada entre escombros reales. Narra la historia de un escritor de ficción pulp que llega a Austria solo para descubrir que su amigo Harry Lime ha muerto. O quizá no. El misterio crece con cada adoquín que aparece a mitad del camino, sonriendo como el diablo bajo las luces de la noria. Su encanto y corrupción lo hicieron realmente inolvidable. Los ángulos de la cámara de Carol Reed hicieron marear a las audiencias con la sospecha. Las propias sombras se convirtieron en personajes susurrando sobre traición y ocupación. Los censores británicos dudaron en aprobarla, temían que el retrato de la posguerra europea fuera sombrío. Algunas escenas de mercado negro y decadencia moral fueron suprimidas. Distribuidores estadounidenses exigían un final alegre. Reed se negó tras bambalinas. La producción fue caos filmando en alcantarillas de Viena. Casi envenenaron a la tripulación. Welles se negó a vadear por el agua y exigió un doble, pero cuando apareció por fin, soltó la frase inmortal sobre el reloj de cuco y la decadencia de la civilización. Su legado nunca se desvaneció. Todos los thrillers de espías y todas las historias sobre lealtades divididas deben una deuda al tercer hombre. Todavía surge la pregunta, nadie quiere responder. ¿Hasta dónde doblará la amistad antes de quebrarse? Número 10. RFI, 1955. Jules Dassin convirtió a RFI en un exilio tras ser incluido en la lista negra de Hollywood. Se encontró en París, sin dinero, enfadado y desesperado por volver a crear. Lo que creó se convirtió en el plano maestro de todas las películas de atracos que siguieron. La historia se centra en un grupo de criminales. Planear el robo perfecto de una joya durante 30 minutos de silencio. El atraco ocurre sin diálogo, sin música, el sonido real de la respiración y del metal. Esa escena cambió el cine para siempre, pero Raffi era más que estilo. Fue una meditación sobre lealtad y condena. La traición de Dassin impregna totalmente cada plano. Los criminales son artesanos orgullosos, pero malditos. Cuando llega la traición, parece inevitable. Los sindicatos de la policía francesa exigieron que se prohibiera, alegando que inspiraría robos reales. En algunas ciudades, las proyecciones se detuvieron después de que los crímenes copiaran los métodos de la película. Dassin se encogió de hombros y afirmó que solo filmó la vida tal como es detrás de la cámara. La tensión era palpable. Filmó con nombres falsos para evitar listas negras.
El estudio no creyó que vendiera, pero fue sensación al obtener premios. Dawson, el premio al mejor director en Cannes. Décadas después, cineastas desde Scorsese hasta Tarantino citaron a Raffi como evangelio. Le mostró al mundo que el silencio podría ser más ruidoso que el disparo, y que hasta el crimen perfecto termina en tragedia. Número 9. El asesinato del coche cama, 1965. A mediados de la década de 1960, el público francés ya estaba obsesionado con los procedimentales policiales, pero el asesinato del coche cama les dio algo nuevo. Un noir que avanzaba como un tren desbocado, dirigido por Costa Gavras, antes de que sus thrillers políticos lo hicieran famoso. Era a la vez un misterio y un rompecabezas moral. Me senté en un estrecho vagón que corre muy rápido por la noche, de verdad. La película empieza con un crimen bastante simple, claro ya. Una mujer muerta a bordo de un tren Sleeper París-Marseille. Lo que empieza como una investigación de rutina pronto se vuelve paranoia. Pasajeros desaparecen ya. Testigos mienten. Detectives persiguen fantasmas, ya. La cámara se mueve como el tren, deslizando por pasillos estrechos llenos de secretos cuando se estrenó. Los críticos dijeron que era demasiado oscuro para el gran público. Las autoridades francesas estaban nerviosas por su retrato del fracaso burocrático. Los sindicatos policiales protestaron por su retrato cínico del sistema de justicia. Durante algunas semanas pareció que podría retirarse por completo, pero la respuesta del público lo salvó. La gente hizo fila por su realismo, su claustrofobia y cómo cada mirada parecía sospechosa. Tras bambalinas, Costa Gavras era perfeccionista. Filmó la historia en trenes reales, sin fingir movimiento ni iluminación. Los actores trabajaron mientras los vagones crujían y chirriaban al atravesar túneles, creando inquietud. El equipo lo describió como uno de los rodajes más agotadores de la década. Hoy, el film se erige como el eslabón perdido entre el noir francés y la próxima ola de thrillers europeos de paranoia. Demostró que el mal ya no necesitaba esconderse en los callejones. Podía viajar en primera clase justo a tu lado. Número 8. El hombre entre 1953. Carol Reed regresó a una Europa dividida tras El tercer hombre y creó otra visión inquietante de la posguerra. El hombre entre empieza en las ruinas de Berlín, donde la sospecha persiste como radiación. James Mason interpreta a Ivo Kern, un contrabandista misterioso, atrapado entre este y oeste, mientras la mujer inglesa ingenua, interpretada por Claire Bloom, cae en un mundo de niebla moral. Esperaban un thriller de espionaje. Lo que obtuvieron fue una historia de culpa y supervivencia. Las calles bombardeadas de Berlín y las ruinas a media luz hablan más alto que el diálogo. La cámara recorre pasillos de escombros y revela una ciudad que todavía sangra por la guerra. La interpretación de Mason es un tormento silencioso. Un hombre que ya no cree en lo correcto, solo en sobrevivir, sin esperanza. La Junta Británica de Censores de Cine dudó de la empatía hacia los civiles alemanes y de la corrupción aliada. Fue considerado peligroso. Algunos cines se negaron a proyectarlo, alegando que mostraba a los comunistas con simpatía excesiva. Sin embargo, su cruda representación de una Europa dividida lo hizo inolvidable. El rodaje en Berlín. Este real exigió permisos secretos. Reed tuvo que contrabandear las imágenes por los puestos de control. Bajo cobertura diplomática, la tripulación fue seguida e interrogada por la policía fronteriza. La tensión en el set fue real. El miedo en los ojos de los actores no era fingido. Cuando se estrenó la película, la crítica se dividió ampliamente. Algunos la hallaron demasiado sombría, tan lenta y dolorosa. Otros la aclamaron como poesía en sombras. Con el tiempo, su fama creció. Hoy, el hombre en medio se siente ya moderno. Una advertencia sobre muros, físicos y morales, que nunca se deshacen por completo. 7. La chica con la pistola. 1968. A la primera mirada, La chica con la pistola parece una comedia de errores, pero bajo sus brillantes superficies late un corazón noir, dirigido por Mario Monticelli. Cuenta la historia de Ata, una mujer siciliana que viaja a Inglaterra en busca de venganza tras haber sido deshonrada por un hombre que la abandonó. Lo que empieza como sátira se vuelve un estudio de libertad e identidad. El estreno de la película sorprendió al público italiano. Retrato de una mujer que desafiaba venganza patriarcal fue radical. Conservadores religiosos pidieron prohibiciones, alegando que burlaba la moral y fomentaba la rebelión.
Varias provincias italianas se negaron a estrenarla durante meses. Sin embargo, el público internacional vio algo distinto. Una mujer reclama su destino en una cultura basada en la vergüenza. Detrás de cámaras, Monica Vitti fue implacable. Rechazó maquillarse en las escenas clave e insistió en hacer las acrobacias peligrosas. El equipo la recordó caminando sola entre la niebla de Londres, sin romper el personaje durante las tomas. Monticelli dijo que convirtió lo que debía ser una sátira en algo mítico. La película ganó premios en Venecia y recibió reconocimiento internacional de Vitti, pero quedó enterrada en Italia durante largos años. Más tarde, los críticos se dieron cuenta de lo subversivo que era. Tras su humor late el noir, el alma atrapada que lucha no por amor, sino por su propio respeto. En retrospectiva, La chica con la pistola predijo una Europa donde la justicia ya no era masculina, y la venganza podría parecer liberación. Sigue siendo una de las transformaciones más audaces del código moral del cine negro que se haya filmado en la historia del cine. En sexto lugar, Los Malditos, 1969. Pocas cintas han ardido con tanta ferocidad en la conciencia de Europa como la película de Luchino Visconti, que provocó debates y controversias durante años. A simple vista, era una saga familiar sobre una poderosa dinastía alemana durante el ascenso de los nazis, revelando ambiciones, traiciones y destinos trágicos. Bajo esa superficie, fue un sueño febril sobre la podredumbre moral, la seducción del poder y la muerte de la inocencia. Cada fotograma resumaba decadencia. Cada sonrisa ocultaba una mentira cuando se estrenó. El público quedó atónito. Los críticos lo llamaron blasfemo. Los gobiernos lo consideraron peligroso. En Alemania Occidental, las proyecciones estuvieron restringidas porque los censores temían que su retrato de las élites nazis reflejara a familias industriales reales que seguían en los negocios. El Vaticano lo denunció. Los moralistas pidieron recortes, pero ninguna indignación pudo borrar su brillo. Visconti llenó la pantalla con una grandeza teatral. La mansión familiar se convirtió en mausoleo encantado, donde la traición reemplazó al amor. Las cenas se filmaron con precisión inquietante, usando la vajilla real antigua de fincas previas a la guerra. El actor Dirk Bogarde dijo luego que el clima era tan opresivo que parecía vivir dentro de la pesadilla histórica. Detrás de cámaras, tensiones eran volcánicas. Visconti, un perfeccionista. El aristócrata chocaba con los productores por la duración de la película y por sus imágenes. Se negó a suavizar el final en que la familia se destruye, moral y literalmente. Muchos miembros de la tripulación abandonaron a mitad del rodaje, incapaces de sostener sus demandas. Con el tiempo, el maldito escándalo trascendió. Se convirtió en un monumento a la enfermedad del poder. Historiadores modernos lo ven como alegoría política y como la metamorfosis europea del noir. El crimen de la complicidad, filmado con crueldad operática. Al verlo hoy, se siente como mirar a un espejo que no quiere halagarte. Número 5. Cuchillo en el agua. 1962. Antes de que Polanski se convirtiera en un nombre global, creó un thriller minimalista. Tan tenso que apenas necesitó diálogo. Cuchillo en el agua está casi enteramente ambientado en un velero. Desplazándose por un lago polaco, 3 personajes, un marido, una esposa y un misterioso autoestopista. Se rodean mutuamente como depredadores en aguas tranquilas. La simplicidad de la historia oculta capas de paranoia. La arrogancia del marido, el rencor del autoestopista. La rebelión silenciosa de la esposa se funde en una guerra mental. Cada crujido de la madera se siente como un latido. Los críticos lo llamaron el primer noir polaco. No por gángsters ni armas, sino porque la culpa y el orgullo se volvieron armas cuando debutó. El gobierno polaco estaba inquieto. Los funcionarios acusaron a Polanski de retratar a la clase media toda como egoísta y decadente. El estreno se retrasó meses mientras los censores debatían si era antipatriótico. Al final, su éxito en el extranjero lo silenciaron. Obtuvo una nominación al Oscar y convirtió a Polonia en una fuerza en el cine psicológico. Entre bastidores, la tensión era realmente real. Polanski obligó a sus actores a vivir a bordo del barco. Durante el rodaje no había dobles, ni estabilizadores, tormentas, equipo casi destruido. La actriz, Yolana Cca, dijo que estaba muy aterrada durante varias tomas. El realismo provenía del agotamiento. Su legado es inmenso.
El cuchillo en el agua redefine la tensión. Para toda una generación de cineastas, demostró que el peligro no siempre necesita armas ni callejones oscuros. A veces es el silencio entre dos personas en aguas abiertas el que cuenta la historia más oscura de todas. Cuarto lugar. Odd Man Out, 1947. Antes de The Third Man, existía Odd Man Out, la obra maestra anterior de Carol Reed, que seguía a un rebelde irlandés herido ocultándose entre los callejones de Belfast tras un robo fallido. Fue el primer noir importante del Reino Unido, un choque de culpa moral y desesperación política que dejó sin palabras al público. James Mason ofrece una de sus mejores y más memorables interpretaciones como Johnny McQueen, el fugitivo, cuya huida nocturna se transforma en una peregrinación. A través de la traición y la ilusión, cada rostro que encuentra refleja un miedo distinto e inédito. El sacerdote, que no miente pero tampoco ayuda a la mujer que lo ama, sin embargo sabe que está condenado. El niño observa sin comprender. Los censores británicos paran la producción, temen que la película glorifique la rebelión. El estudio temía alejar audiencias en Irlanda del Norte. Reed insistió. La historia no era política, era espiritual, un hombre que busca sentido en Noche sin Dios. La tensión funciona. La película fue sensación en Europa, pero prohibida en cines de Irlanda por retratar a rebeldes como humanos. El rodaje en calles empedradas mojadas durante un invierno helado dio a la película un realismo inquietante. La niebla que ves no es artificial. El equipo recordó a actores resbalando en el hielo entre tomas, y la iluminación de Reed convirtió cada sombra en una cuestión moral al estrenarse. Lo llamaron shakespeariano en su tragedia. Durante muchas décadas, estuvo perdido bajo la sombra del tercer hombre. Pero las restauraciones modernas revelan su belleza. El que sobra es uno de los cables más humanos hechos, recordatorio de que la culpa es la única herida que no deja de sangrar. Número 3. La True. Ahora. 1960. Pocas películas capturan la geometría de la desesperación como La True, de Jacques Becker. Estrenada solo unas semanas antes de la muerte del director. Cuenta la historia de 5 prisioneros que tramaban una fuga imposible de Francia. La prisión lasante. No hay música dramática, ni discursos, ni villanos. Hombres arañando el concreto, hora tras hora, en un silencio. Es una meditación sobre la libertad filmada como puro trabajo físico. Las audiencias de 1960 no estaban listas para su precisión. La secuencia de escape de 20 minutos, rodada en directo sin música, se convirtió en leyenda. Cada sonido, una lima contra una tubería, un ladrillo que se movía, una respiración contenida que tardaba demasiado, parecía suspenso en sí mismo. Becker contrató actores no profesionales, entre ellos un ex convicto que participó en la fuga real en la que se basaba la historia. Cuando el Ministerio de Justicia francés conoció la producción, quiso detenerla. Temían que revelara fallas de seguridad en el sistema penitenciario. Los censores pidieron recortes a las secuencias de excavación. Becker negó y editó en secreto la versión final en un estudio privado. El resultado fue prohibido en varios países europeos por ser muy instructivo. Detrás de cámaras, el rodaje fue implacable. Becker dejó a su elenco encerrado en la celda recreada 12 horas diarias para forzar la autenticidad. En la última semana, los actores hablaban solo en susurros, fuera de cámara. Cuando Becker murió antes del estreno, sus colegas terminaron la edición final en silencio. Como homenaje, décadas después, Lare fue la plantilla de todos los dramas carcelarios modernos. Le quitó al noir su glamour y lo cambió por sudor y piedra. Hoy, al verlo, se siente como tocar el latido de la resistencia misma. Silencioso, muy rítmico e indomable. Número 2. El conformista, de 1970, de Bernardo Bertolucci. El conformista sigue siendo uno de los noirs políticos más visualmente impresionantes realmente filmados, ambientado en Italia fascista. El relato sigue a Marcello Cerrici, un hombre desesperado por parecer normal que se vuelve asesino del régimen de Mussolini. Su crimen es obediencia, su arma es la conformidad al salir. Los conservadores italianos lo llamaron traicionario. Bertucci mostró que el fascismo no dependía de la violencia, sedujo mediante el orden social y la cobardía moral. Los censores exigieron eliminar escenas por su crítica a la Iglesia y al Estado.
Algunas funciones en Italia fueron valoradas por autoridades locales que vieron la cinta como peligrosa para la moral pública. Detrás de la cámara, Vittorio Raro pintó fotogramas con luz simbólica. Azul frío para la represión. Calidez dorada para la ilusión. Bertolucci insistió en rodar en edificio real de la era fascista. El reparto dijo que los lugares eran encantados, donde la historia aún susurraba a los actores. Jean-Louis Trintignant dijo que encarnar a Marcello fue como ahogarse en la elegancia. La prensa italiana acusó a Bertucci de ensalzar la estética totalitaria. Él sostuvo que la belleza era la trampa que el fascismo usó para disfrazar el horror. El argumento dividió a la crítica durante décadas, pero la crítica moderna ve la cinta como profecía, una señal de que el colapso moral nace del miedo a destacar. Su influencia llega a Coppola, Scorsese y a muchos estilistas visuales. Conformista no es solo cine político. Es noir, un espejo filosófico donde el misterio del detective se reemplaza por una pregunta. Muchísimo peor. ¿Y si el villano es la decencia ordinaria en sí misma? Número 1. El criado, 1963. Cuando Joseph Lowy y el dramaturgo Harold Pinter unieron sus fuerzas, forjaron uno de los dramas de clase más inquietantes de Gran Bretaña, El criado. En papel, es una historia muy simple. Un joven muy rico contrata a un criado. Despacio, el poder se desplaza hasta que el amo se convierte en el siervo. Pero tras ese giro, hay un estudio sobre corrupción, la dependencia y dominio que rompió el decoro británico. Críticos 1963 lo llamaron Granada Moral. Junta Británica de Censores analizó su tono, calificándolo poco saludable. Algunos cines se negaron a proyectarlo por miedo al escándalo. Lucy y American Exile estuvieron en la lista negra de Hollywood, derramaron en la película su amargura. Cada escena late con rabia contenida contra el privilegio y la hipocresía. Detrás de cámaras, la tensión entre estrellas, Dirk Bogarde y James Fox, reflejaba el guión. Lowy empujó hacia la incomodidad, forzando largas tomas donde el silencio hizo la violencia. El diálogo minimalista de Pinter convirtió cada pausa en arma. Los miembros admitieron que la atmósfera era opresiva, como si la casa resentiera a todos dentro. El público salió temblando. No había héroes, solo una infección moral que se extendía por cada habitación. El sirviente fue despedido por ser cruel y cínico. Su influencia creció en silencio, infectando obras posteriores, desde la representación hasta los restos del día. Hoy se mantiene como uno de los noirs más puros de Gran Bretaña. Sin tiroteos, sin detective, solo dos hombres atrapados en una larga guerra oculta. Su legado nos recuerda que los crímenes más oscuros no se cometen en calles, sino en salones donde el poder, las sonrisas y la sumisión susurran en cada uno de estos cuentos europeos de noir. Las sombras no están solo en las calles. Viven en el alma. Cada película pregunta, ¿hasta dónde caemos antes de llamarlo supervivencia? Si sentiste el escalofrío de clásicos olvidados, suscríbete, dale me gusta y cuéntanos cuál de ellos te dejó pensando después de que la pantalla se volviera negra.